Vamos a estar viendo del capítulo 4 hasta el capítulo 7. No estamos viendo todo el texto completo porque igual eso no nos va a abarcar para todas las clases, pero sí vamos a estar, como quien dice, revisando lo pertinente que se le pueda enseñar. ¿Ok? Pero vámonos directo al mensaje. El capítulo 4 me dice la adoración celestial. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 4, solo adoración celestial. Dice la palabra de Dios. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, dice, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto, dice, a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Ya? Hasta ahí, del 1 al 4. ¿Qué tenemos aquí? Que Juan está en la isla de Patmos, él está ahí, vamos a decir, encarcelado prácticamente, y él tiene otra visión. No es que, digamos, el Apocalipsis, él tuvo una visión y él, digamos, todo eso que vio empezó a escribir todo esto, no. Él tuvo varias veces en las que Dios le mostraba algo, o sea, no es que le mostró en una sola ocasión todo, me refiero, todo el Apocalipsis. Ahora, quiero que entiendan que el Apocalipsis no es un libro, se podría decir, en orden cronológico. Quiero que entienda esto. No es porque usted ve, en el capítulo 5 va a pasar esto, en el capítulo 6 pasa esto, en el capítulo 7 pasa esto. Usted va a decir, entonces primero va a pasar en el 5, después va a ocurrir lo que pasa en el 6, después va a ocurrir lo que pasa en el 7. Así no trabaja el libro de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, no es que te va a decir, el primero pasa lo que pasa en el 3 y al último va a pasar lo que pasa en el 9. No es así. Hay ciertas cosas que, digamos, lo que está pasando en el 3 también pasa en el 9 al mismo tiempo. ¿Ya? Porque recuerde que el libro de Apocalipsis no es que se encontró un libro y ya todo estaba en orden. Son pedazos y pedazos y pedazos de hojas. Y cuando los encontraron, estos escritos, las personas interpretaron o intentaron organizarlo de alguna manera para poder presentarlo después. Pero recuerden que son pedazos de pedazos de pedazos de escritos que se encontraron. Entonces, lo primero que vemos aquí es que ya en el primer, digamos, en la primera visión del apóstol Juan, le envió Dios un mensaje a las iglesias. Y encontramos que las iglesias, ¿quiénes eran? Nosotros mismos, en la actualidad. Somos parte o somos un pedazo de esa iglesia. En cambio, aquí está viendo otra visión el apóstol Juan y está viendo al Padre que está sentado en el trono. ¿Ya? Le va a decir, hermano, ¿y por qué el Padre? Ya va a ver por qué. Pero nótese que él siempre, él describe todo, pero no describe el rostro del Padre. Solo dice que estaba ahí, era semejante a, y cuando habla de piedras, no se refiere, usted se imagina una piedra, pero estas piedras son como tipo cristales. Y usted a la luz, a trasluz, pues como un diamante, ¿no? Usted un diamante a trasluz, usted ve muchos colores, ¿no? Cómo se filtran los colores en los diamantes. Entonces, esos son los aspectos de jaspe y de coralina. O sea, eso era algo así como que multicolor, había tantos colores brillantes. Dice, y había alrededor del trono un arco iris. Y usted dice, semejante al aspecto de la esmeralda. Y usted dice, la esmeralda, bueno, ¿cómo sería? La esmeralda es, ¿cómo le puedo decir? Como dentro del mejillón. ¿Usted ha visto el mejillón cuando usted lo abre, ese blanco? O la concha, no sé. Y ahí usted ve lo que lo pone así en luz. Es blanco, pero como que tiene ciertos colores así de arcoíris adentro. Sí, como verdoso, como azulado, así, ya. Entonces, él se refiere a decir, un arcoíris semejante al aspecto de esmeralda. Dice. Y alrededor del trono dice, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Las personas consideran, los estudiosos consideran que estos 24 ancianos son los 12 de la tribu de Judá y los 12 discípulos, o sea, los 12 padres de las tribus
Y los discípulos dicen 2 y 12 son 24. ¿Ya? Pero ahí viene la clave. Si son los 12 y son los 12, entonces él tenía que haber contado 23 ancianos. Por él mismo. Por eso yo estaba pensando ahorita, dije, Judas. No, pues Judas lo reemplazaron, pues por eso es que se reemplazó. Pero él es el que está viendo la visión. Y entonces él dice, había 24 ancianos. Entonces, los 12 discípulos no son. Hay gente que dice, no, son los 12 discípulos y los 12 patriarcas. Pero esos son 24 ancianos que solo Dios sabe quiénes son. Y él era 23 y uno que era yo. Entonces él está describiendo solo la magnificencia de Dios. ¿Ya? Y decía que estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro sobre sus cabezas. Miren, ahí él dice coronas de oro en sus cabezas. Quiero que tengan esto ya desde clave. En el Apocalipsis o en la palabra yo siempre les he explicado que cuando se escribe eran tal cosa, sí eran. Pero cuando dice eran como, parecido a, entonces no es. No es eso, ¿ya? Es como yo le puedo decir, la papaya es como el guineo. Entonces te dice, a ver, papaya y guineo. Parecido porque son alargados, ¿no? Es como, pero no es. ¿Ya? Pero no es. En cambio, cuando la palabra aquí dice coronas de oro, entonces sí está especificando, eso sí es de oro. ¿Ya? Ya va a ver que cuando vamos a leer más adelante va a decir como, parecido a, entonces usted directamente se va a imaginar, ah, ya, era un caballo. Entonces, no es así, es como un caballo, pero no es caballo, parecido al caballo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Miren, él vio, dice, de alguien que estaba sentado en el trono, del que estaba, pero no describe quién es. Solo dice del que estaba sentado en el trono, porque él no lo puede pronunciar. Dice, un libro, recuerden que un libro no es como esto, sino un libro es un rollo, no un pergamino. Sellado con 7 sellos. Y nos saltamos del 5 hasta el 10, ahí vamos a leer. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, dice, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono, dice, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, dice, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, de toda lengua y nación, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ya, vamos a ver esto aquí, ¿no? Aquí se muestra un panorama general del trono del Padre y del mismo sentado ahí. Aunque se revelan las características de su gloria y se describe todo su trono, pero no se describe claramente quién es. Pero lo que sí se describe es quién se acerca a él. Dice en el 5, dice, y los ancianos le dicen a Juan, ¿no? Y aquí no llores el león de la tribu de Judá. ¿Saben a quién se refiere? A Jesús. ¿Ya? Y ahí le especifica, de la raíz de David. Jesús dice, mira lo que dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido. O sea que ese libro o ese pergamino no podría ser abierto mientras Jesús no vencía. Pregunta, ¿en dónde Jesús venció? En la cruz. O sea, el libro ya estaba, pero no había quien lo pudiera ejecutar. No había un digno, no había nada. O sea, el libro estaba ya en el cielo. Dice, aquí está esto hay que ejecutarlo. Pero no hay cómo hacerlo. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, resucita, ahora sí hay quien lo puede hacer. Por eso él aclara, aquí dice, y miré, dice, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Escuche lo que dice.
Aquí pudiera haber puesto en la palabra de Dios, estuvo un cordero inmolado. Pero cordero inmolado se refiere a cordero degollado, ¿ya? Pero aquí aclara, dice, y dice, estaba en pie. Como un cordero, si usted lo degolla, puede estar parado. Si una vez que usted le corta, él se desmaya y se muere. Pero aquí Juan describe, estaba en pie. O sea que pese a su sacrificio, él todavía vive. ¿Ya? O sea, él realmente vio así un cordero, vio así un cordero y que tenía la sangre. ¿Ya? Pero dice, y ese cordero está en pie, debería estar desmayado. Fue como que vio la representación cuando... Vio la representación cuando lo mataron. ¿Ya? Porque él no sabía, bueno, él no sabía de ese sacrificio que iba a hacer. A ver, él aquí está aclarando, él está aclarando aquí. Y dice, y ahí entonces, ahí hay cambio, ¿no? Dice, como cordero hermano, dice que tenía, ahí me dice, que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y te voy a decir, ¿cómo? Pues si Dios es uno, y ahora de aquí me salen 7. 7 dioses, multidios. A veces son las 7 iglesias, son los 7 espíritus, o sea, se refiere a las 7 intenciones. ¿Con qué espíritu tú vienes? ¿Con qué espíritu tú vas a hacer? Entonces son los deseos del Señor hacia las 7 iglesias. ¿Okay? Los ojos que a cada uno le está viendo. ¿Ya? Y si usted dice, bueno, son 7 iglesias, estos son 7 lugares, dice que está viendo Dios. No, porque si recuerda que especificamos que las 7 iglesias son todos, de todo el mundo. Cada uno te corresponde. Puede ser que usted sea de Esmirna, el otro es de Pérgamo, el otro es de Teatira, el otro es de Sardis. Son un arcoíris, pero un arcoíris que tiene que arreglarse. Porque por eso él escribe a las 7 iglesias. Por ejemplo, la iglesia que dice es que yo estoy perfecto porque yo no tengo ninguna falla. Ahí le dice, pero esa es tu falla, que te creas que eres perfecto. Y dice, que tienes todo, pero te falta ese detalle. Y mira que Dios le envía ese deseo a la iglesia, o sea, para que él mejore, para que vaya dejando eso. ¿Ya? Cuando Jesús sube a la presencia de Dios, algunos eventos se dieron en aquel momento, otros están transcurriendo y otros están por ocurrir. ¿Ya? En el momento en el que Jesús hace el sacrificio en la cruz, resucita, va al cielo, esta visión la ve Juan, hay eventos que ya han ocurrido, hay eventos que están ocurriendo en este momento y hay eventos que van a ocurrir. ¿Ok? Tenemos 3 tipos de eventos. Ahora vamos a ver los 6. ¿De qué se tratan estos 6? Vamos al capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y vamos a hacer una pequeña división ahí. Los sellos, dice así, en el capítulo 6, dice, cuando el Cordero, dice, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí dice, un caballo blanco. Al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos por los 4 caballos, pero vamos a ir dividiendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo sirviente, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mire, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y vi miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras del campo. Ya, ahí hagamos una pausa. Aquí tenemos 4 jinetes. Usted busca en internet y usted va a ver un pocotón de cosas que le saca acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Inclusive hasta una vez
habían visto, no sé, en las nubes que se habían formado como 4 nubes que parecían 4 caballos y eran como 4 jinetes y la gente le había tomado fotos. Y eso recorrió el planeta, esa información. Y decían, uy, ahora sí, ya se soltaron los 4 jinetes en el Apocalipsis. ¿Ya? Pero ahora le hago la pregunta. Si Juan vio que Jesús rompió los sellos, el sello se refiere a esos sellos que se hacen con cera, ¿no? Si se recuerdan las enseñanzas, ustedes que son los maestros, que es una cera, no la vela, ¿no? Usted la derrite, le pone con el anillo la forma hasta que se ponga dura y ella queda sellada. Si usted mueve o manipula eso, se rompe. Pero nadie podía romper aquel sello sino solo Jesús. Jesús se acerca, toma el rollo y él empieza a descartar los sellos. Miren, aquí yo le voy a dar 3 aspectos en cuanto al caballo blanco. Dice, mire, y aquí un caballo blanco dice que el que lo montaba tenía un arco, dice. Ahora, un arco, pero dice un arco, pero no dice flecha. Dice, solo tenía un arco y mostraba el arco. Según los estudios de la guerra y todo esto de los medievales, dice que el que monta caballo y monta con un arco y lo enseña, dice como que da un tiempo de tregua, o sea, le pide al otro, al opositor, que haya paz por el momento. Esa es una muestra de, como aquí nosotros utilizamos la bandera blanca, ¿no? Para decir que ya no disparan. Entonces, el que ondea un arco sin flecha dice, no nos ataquemos porque ahorita, digamos, estoy sin cómo defender. Entonces, esa es una manera de decirlo. Ese es, solo muestra el arco, aquí no dice que tiene flecha. Ahora dice que salió, dice, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, ahora yo le digo, tenemos de manera de presentarlo 3 posibilidades. Uno dice que es el anticristo. Dice que salió el anticristo y se parece que fuera Jesús, que es blanco, porque trata de imitarlo, porque Jesús aparece después en Apocalipsis 9 con un caballo blanco. Entonces lo imita, dicen, es el anticristo que salió, dice, a recorrer el mundo. Dice que es con un arco diciendo que es paz, pero es mentira. Otro dice que es como que dice, es un momento, digamos así, de paz. Ya no es el anticristo, sino que es como decir un tiempo de paz. El tercero, que para mí es el más, digamos, de más acertado, el pensamiento para mí es de que este es el Evangelio. Porque cuando Jesús murió, ¿qué recorría recién en ese momento? Las palabras, o sea, el Evangelio. Antes de Cristo se anunciaba que venía el Mesías. O sea, todo el Antiguo Testamento anuncia el Mesías. Anuncia la llegada, todo el Antiguo Testamento. Llega el Mesías, ahora ya no se anuncia la llegada del Mesías. Ahora se anuncian las buenas nuevas. Entonces, cuando Jesús ya ejecuta, ¿no? Digamos, cumple el protocolo, digamos, del Padre, rompe el sello y ahí sale este Evangelio a dar paz a la nación. ¿Ya? Y es el primero que sale y ahí dice que se le dio una corona, o sea, porque tiene un poder. Y dice, salió para venciendo y para vencer. O sea, ese va a estar hasta el final. Ahora la pregunta, ¿el Evangelio recién salió o va a salir? Ya salió. O sea, ese caballo de hace rato anda recorriendo el mundo. ¿Ya? Por eso digo yo que más considerado el Evangelio que el anticristo. Aunque Cristo, cuando está ahí con los discípulos, dice, el anticristo, dice, es todo aquel que esté opuesto a las cosas de Cristo. Hasta un cristiano mismo puede ser anticristo, porque él se opone a ciertas cosas, a ciertos eventos. Él se comporta como un anticristo, porque no le gustan esas cosas. El mundo es un anticristo. Entonces, ya, ese es en cuanto al primer caballo que lo monta. Pues yo considero más que es el Evangelio, porque salió venciendo y para vencer. No habla así de los otros. El Evangelio al final vence, ¿no? Ahora dice, cuando abrió el segundo sello, dice, oí al segundo serviente que decía, ven y mira, dice. Y dice, salió otro caballo bermejo. Bermejo es rojo. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan de la clase?
Hermana Nicole, ¿se acuerda de la clase del caballo bermejo? No se acuerda. Si estuviste. El caballo bermejo es caballo rojo. Imagínense un caballo de color rojo. ¿Ya? Dice, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. A ver, pregunto. La gente no se mata unos a otros. Es rojo, por la sangre, ¿no? Es una representación, es una ilustración de lo que ocurre. Pero la cuestión es que si decimos que esto todavía no ocurre, sino que va a ocurrir, ya estamos engañando. O sea, esto ya está pasando. El uno se mata con el otro. Ahora decimos, ¿por qué hace como que Jesús rompe los sellos recién? Porque vamos a ver que más adelante hay cosas que antes no ocurrían y que ahora se ocurren. Por eso es como que cuando ya Jesús rompe los sellos, es como que hay una mayor libertad o como que ya se ejecuta aquello. Ya ahorita es nación contra nación. Antes venía un imperio y gobernaba esa nación. No se defendía la otra. O trataba de defenderse, pero igual perdía. Pero en cambio ahorita es la una mata a la otra. Y no hay quien gane, porque ambos pierden. Y se quedaban. Pero en cambio ahorita no es así. Ahorita se matan por gusto. Porque no ganan, pues, ¿verdad? No gana nadie. Todos terminan muriendo. Por eso él dice, y se le dio una gran espada. Una gran espada se refiere a la guerra. O sea, es una representación de la guerra. Una gran espada. Y cuando abrió, dice, el tercer sello, y al tercer ser viviente que decía, ven y mira, dice, y miré, y aquí un caballo negro, dice, ¿ya? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí vamos a hacer una gran separación. Miren, aquí el caballo negro sale a recorrer el mundo y dice, 2 libras de trigo por un denario. Cuando se refiere a las 2 libras de trigo por un denario es el trabajo de todo un día. ¿Ya? Ahora, bueno, pues, le digo a la hermana Antonia, como que ya maneja más circuito económico que sabe del diario. Si yo le digo, para su familia, 2 libras de harina de trigo, o sea, 2 libras de harina de trigo, por todo un día de trabajo, para alimentar, ¿cuántos son en casa? 5. 5, ¿no? ¿Cómo usted le hace? No le alcanza, ¿no? Creo que eso máximo pueden comer 2 y comiendo una sola comida, creo. O sea, si lo amasa y hace unas tortillas o qué sé yo, o el desayuno, ya. Ahora, acuérdense que para el pueblo de Israel estuvimos viendo el estudio del pan, del día, ¿no? ¿Se acuerdan que eso era para nosotros como el arroz? Ya. Es como que usted le diga, el arroz de ese día, el arroz que tú te vas a ganar en ese día, dice, solo van a ser 2 libras. Por todo un día de trabajo, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es lo que va a ganar uno. Ahora, el trigo es aquello. El trigo, digamos que es como que un poquito, como dice, para la gente de clase media a alta. Ahora, la cebada, que es lo que dice el otro, pero dice, y 6 libras de cebada por un denario. Dice 6 libras, y uno dice, bueno, cebada es más, 6 libras son, y por el mismo día de trabajo. Pero la diferencia está en el que el trigo usted lo puede utilizar y usted lo puede como que almacenar, o sea, guardar lo que prepara, usted lo puede guardar y no se le daña. Pero en cambio la cebada, usted la guarda y eso se añeja, eso se pudre, o sea, usted no la puede guardar. Por eso le dan más. O sea, eso usted lo prepara y se lo come. No puede decir, bueno, ya me comí hoy ya 4 y ya estas 4 que termino guardando, 2 me quedan para mañana. No puede. Por eso es que el pueblo israelí decía, cuando le explicaban, 2 libras por un denario, 6 libras, uy, eso es poquito. ¿Y cómo hacemos? Y recuerden que ellos eran familias de 10, de 12, de 15, de 20, de 25. ¿Y cómo hacían ellos para alimentar a esa gente? Ahora, ahí viene la cuestión y dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Algunos interpretan, lo digo así, y dicen, no dañes el aceite y el vino porque va a haber, como decir, una crisis mundial. Dice, va a haber, o sea, en el futuro una crisis mundial. No dicen que se está ejecutando eso ahorita. Pero la pregunta,
¿Esto existe ahorita o no existe ahorita? En muchos países ya lo hay. En Venezuela, usted sabe que ellos ganan tantos bolívares y solo les sirve para una cubeta de huevo. O sea, esto ya está pasando. Solo que no lo vemos aquí. Por ejemplo, Dios bendice el país de Ecuador porque tiene su misericordia, pero el caballo ya va recorriendo nación por nación. Ahora, y lo voy a contextualizar. En el momento actual, ahorita usted ve que hay como una especie de debate entre guerra económica, ¿no? Entre los países. Yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles, y así están, para ellos forzar, digamos, negociaciones. Usted ve que Estados Unidos puso un poco de aranceles y China, pues también puso sus aranceles. Y viene los otros estados europeos también ponen sus aranceles. Ahorita nosotros, porque queremos, Ecuador quiere energía eléctrica, y a pesar de que Colombia se la vende cara el kilovatio, o sea, nosotros vendemos barato y ellos nos venden como a 2 o 3 veces más de lo que vale Colombia. Colombia ya dijo, ya nosotros ya no le podemos vender, dice Corriente Ecuador. Entonces Ecuador en represalia dijo, bueno, entonces lo que tú vas a necesitar de nosotros, nosotros también te vamos a poner un impuesto. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué hace? Dice, ya, tú me vas a poner impuestos, está bien, ahí viene la pelea. Y dice, ahora yo te voy a poner impuestos a las medicinas. El 80% de las medicinas que recorre aquí en Ecuador es colombiano. Porque allá, digamos, es un país que es productor de medicinas, digamos. Un país que se ha desarrollado en aquello. Aquí en Ecuador, pues no. Nosotros aquí en Ecuador somos más medicina natural que medicina científica. Ahora, ya. Ya, pero allá en Colombia, ellos van a subir el arancel. Acá va a subir la medicina, el costo. Ahora, no es que solo va a subir la medicina, sino que sube el transporte, sube el local. Y entonces todo eso va a repercutir a nosotros, va a haber una inflación. Así como en Colombia va a haber una inflación, así también acá. Y entonces va a haber un descontrol económico. Ahora, si usted lo mira y abre un poquito más la vista, va a ver que este jueguito de la inflación económica está pasando casi en todos los países. Todos los países están apuntando, están caminando, están llegando a un punto donde es crisis económica mundial. O sea, ese es un proceso. No es que pum, mañana es crisis económica. Pero estamos impulsando. Todos los países del mundo están impulsando aquello. Y cuando ya ocurra esa crisis global, ahí bueno, aparece El Salvador, el que va a organizar todo. El que va a hacer una sola moneda y el que va a pagarle a todas las personas pues con el chip, ¿no? A todos le van a pagar, nadie le van a robar. Porque a usted no le van a poder robar lo que tiene ahí impreso. Y así, eso lo vamos a ver un poco más adelante, en otra clase. ¿Ya? Pero nótese que esto va caminando para allá. No le digo a esta caminó, pero ya ha venido, como decir, ese proceso, ese caballo ya ha ido recorriendo varios países. En otros países más críticos. Hace años atrás estuvo ocurriendo en Argentina, creo que fue, o en Chile. En Chile fue, ¿no? Que hubo esa crisis. Y después tuvo que coger el cargo Milei, ¿no? Y aún así Milei, que está en el cargo, sigue, Argentina, sigue ocurriendo eso, solo que ya no se publica. Porque es una historia que ya, o sea, esa noticia ya se dio, se sigue dando. Y como no se arregla el país, bueno, ya no vamos a seguir dando esa noticia, demos otra, porque eso ya aburrió, pero la crisis sigue, el país sigue en problemas. ¿Sí ven? O sea, el caballo también ya está por ahí. Esta es una crisis. Ahora, dice así, pero no dañes el aceite ni el vino. Uno considera que el aceite y el vino dice, es porque el aceite y el vino es un producto que no se pudre, que no se daña, y entonces por eso dice que no lo puede tocar el caballo. Dice. O sea, a mí me parece bastante ilógico. Que si hay crisis, por ejemplo aquí nosotros de medicina, no va a encarecer el aceite. Si hay crisis del crudo ahorita, del petróleo, no va a subir el aceite. Hermano Antonio, ¿sube o no sube el aceite? Sí sube. Que no se dañe, bueno, no importa. Pero eso sube el aceite. O sea, todo lo económico va a subir. ¿Ya subió con un tiempo? ¿Ya subió? Ya. En referencia a, dice, no dañes el aceite en el vino. Aquí, yo personalmente, como todo esto, lo digo de manera personal, pues alguien decía quizá lo contrario. De manera personal, cuando dice no dañes el aceite del vino, se refiere a que toda la crisis económica va a ocurrir
pero al pueblo del Señor no va a ser tan afectado. Bueno, pues nosotros se acuerdan que ocurrió la crisis del tomate y de la cebolla. ¿Y qué le pasó al pueblo de Dios? Nosotros repartíamos tomate. O sea, teníamos esa ventaja de que el Señor dice, no toques ni al aceite ni al vino. Es como algo ilógico decir que Dios toca toda la parte económica, pero justo los que venden el aceite y los que venden vino no los toques. Dice, o sea, los que vendan los vinos, a ellos dicen no le va a afectar. Eso es imposible. O sea, todo económico aceite. Pero si tú dices aceite y vino, ¿y quiénes son los que tienen el aceite? ¿Y quiénes son los que tienen el vino? Nosotros, el pueblo de Dios. Era como cuando hizo la separación en Gosén. Los egipcios Los todos egipcios. veían lo malo, pero solamente en Gosén no había. No había. Se les iba la luz a todos, ahí tenían luz. Ya. Los animales se morían solamente en ese Ya. lugar. Ahora mire que cuando hay, y gracias hermana, cuando en Gosén, y eso es verdad, había esa separación, por eso Dios los mandó a ese lugar a todos. O sea, a propósito Dios, desde antes, cuando estaba José, Él dijo, pónmelos ahí a todo el pueblo, pues en ese pueblo, para que todos estén ahí. Eso fue el plan de José, que los puso en ese pueblo de Gosén. Ahora dice, había luz en el pueblo de Gosén y no había luz en Egipto. Pero cuando se refiere que había luz en el pueblo de Gosén, no se dice que había una planta eléctrica que todos tenían ahí, sino que decía que ahí había aceite. Ahí ellos podían prender su lumbrera. Y todo lo que era producción de aceite, acá para el pueblo de Egipto, pues no había aceite para la lumbrera. Todos estaban en la oscuridad, en tinieblas. También, o sea, tenían cómo sustentarse el pueblo de Israel, pero no tenía cómo sustentarse el pueblo de Egipto. Entonces, ahí, en el versículo 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, dice, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo amarillo, dice, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. El Hades se refiere, bueno, al cementerio, ¿no? Y el cementerio le seguía, dice, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ya? Aquí vemos este cuarto jinete, que algunos dicen que todavía no sale, pero si yo le hago la pregunta, ¿cuántas personas han muerto a espada? Bastante. ¿Con hambre? También. ¿Con mortandad? También. ¿Y con las fieras de la tierra? Los ataques de los osos, los ataques de los lagartos, los ataques de los tiburones. ¿Ya? Ahora, después dice, hermano, ¿ah? La fiebre amarilla, o sea, todas estas, digamos, este caballo, ¿ya? Antes de Jesús, solo habrían enfermedades, digamos, qué sé yo, la lepra, fiebre, por ahí, o sea, enfermedades muy, muy, digamos, de muy pocos focos. Pero en cambio, cuando ya salió este caballo, digamos, o este azote vendría a ser prácticamente un azote hacia la tierra, vemos las pestes como el COVID, vemos como la peste de la amarilla, la peste bubónica. ¿Qué ocurre? Es una cosa que arrasa población, ¿ya? Y son enfermedades como que van creciendo y salen así de la nada, ¿sí se da cuenta? Que como que la tuberculosis, el VIH salió, el VIH estaba ahí tranquilo, pero una persona lo sacó ahí con contacto con el mono y lo hizo transformar Y lo para dulce, la pues, sociedad. hermano, lleva a la diabetes. Las diabetes ahorita actualmente, entonces todas estas enfermedades están, como decir, como pestes ahorita, matando gente. Ese es el caballo, pues que está recorriendo aquello. Las enfermedades surgidas en el siglo actual, dice, ya que personas antes no morían, o sea, morían de forma natural por la vejez, pero ahora mueren, como usted dice, hermano, pues por diabetes, duermen por paro cardíaco, mueren porque les dio el triglicérido. O sea, todo eso, como dice, ya es algo actual. Infarto. Hay una muerte adelantada. Ahora, cuando se refiere a la cuarta parte de la Tierra, usted se puede decir en su mente, cuarta parte de la Tierra, entonces la Tierra la partimos en 4 pedazos y solo un sector va a ser afectado. No, se refiere a mundialmente el 4% de la población general la que va a morir. O sea, dicen, no destruyas a toda la humanidad, porque si no, toda la humanidad ya tuviera ahorita, digamos, todo el pueblo ecuatoriano, qué sé yo, con infarto, o todo el pueblo ecuatoriano con VIH. Pero hay cierta población que sí tiene y cierta población que no tiene.
En el 9, versículo 9 dice, y cuando abrió el quinto sello, dice, vi, miren lo que él ve, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A ver, vamos a ver cómo es. Estos son todos en el quinto sello. Escuchen, el quinto sello son todos los hermanos que han muerto a través de las persecuciones o de las tribulaciones. Dícese que cuando Jesús abrió se dice, habían unos hermanos que ya estaban, dice debajo del altar, y habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Cuántas personas han sido muertas por el testimonio? Muchas. Ya. Y miren que este mensaje está haciendo como que le está describiendo a los hermanos que estaban sufriendo persecución en ese momento. O sea, los que recibieron a primera instancia el libro de Apocalipsis. Dice, hermanos, ustedes que están siendo perseguidos, si los matan, no se preocupen, que van a estar ahí bajo el altar del Señor, dice. Y dice, y estas personas clamaban diciendo, dice, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Dice, verdadero, dice, no juzga, dice, y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Por qué se les dice que esperen? Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, todavía faltan que maten. Así como los mataron a ellos, dice, todavía faltan más personas. Espérense. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes van a ser muertos como ellos? La pregunta. Ahora, ¿el quinto sello ya se abrió o no se abrió? Ya, porque todos estamos siendo... Quizás nosotros aquí no estamos siendo perseguidos, pero usted va a Colombia y va a ver cómo lo persiguen, va a ver cómo lo matan. Usted va allá y mire cómo lo matan. Usted va allá ahorita en Nigeria, que todos los días hay que estar orando por los hermanos de Nigeria. En Nigeria está un azote que los persiguen y los matan. Que usted no se cree. Hasta la muerte. O sea, y eso está ahorita constantemente. Tanto así está ocurriendo esto en el Estado que el Estado mismo ha prohibido que esa información salga. Solo las fuentes internas son las que están sacando esa información. O sea, el Estado no publica esto. El Estado tapa eso que está ocurriendo. Porque el Estado también está de ese lado, ¿no? Y obviamente son cosas que tienen que ocurrir. Ahorita nosotros estamos salvados, que no nos corretean, pero llega un momento en que nos tocará irnos a vivir al cerro, y inclusive un cerro más profundo, porque en ese cerro nos encuentran rápido. Bueno, donde sea nos toca ir, a la isla Puná. Ah. Ya no hay Tecón. Sí hay, porque el Señor dice que sí va a haber. Ya, mire, y aquí dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo. Ya vamos a ver por qué dicen que se descansen un poquito de tiempo. Ahora nos vamos a saltar al capítulo 7. Miren, que estamos leyendo ahí, pero nos vamos a saltar al capítulo 7. Y vamos a leer del 1 al 3. Miren, después de esto, mire, dice Juan, dice, después de aquello, dice, ahora después de esto vi esto. A ver, después de esto vi, dice, a 4 ángeles, dice, de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Ya? Bien. ¿Qué le pide? Que no ejecuten todavía ningún juicio hasta que no hayan sido, pues, sellados estas personas.
Ahora dice, hermano, yo quiero seguir leyendo hasta más abajo. No lea hasta más abajo, solo lea hasta 3. ¿Ya? Diciendo que no hagan daño hasta que estas personas sean selladas en las frentes, porque son los siervos de Dios. Ahora vamos a leer del 9, el versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas, con palmas en las manos. Miren, vimos a los que estaban sido muertos por la persecución, que estaban con las ropas blancas. O sea, no ese es un grupo, hay otro grupo que dice, y vi, aparte dice, vi a otros, las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Mira, ahí ya están celebrando, todo el mundo. ¿Ya? Ahora vamos a leer del versículo 13 al versículo 17. Entonces dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que vestidos, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mire lo que pregunta. Está viendo la multitud que tiene las palmeritas en la mano, ¿no? Él le está preguntando a un anciano, a Juan, ¿quiénes son estos? Dice, ¿quiénes son los que están vestidos de ropa blanca? Dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, la respuesta, estos son los que han salido, ¿de qué? De la gran tribulación. Y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ya? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice, ya no tendrá más hambre, ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni calor alguno. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda la lágrima de los ojos de ellos. Ya. Ahora, miren. Voy a leer otra vez el de aquí, el 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Miren, este evento, que dice de la gran tribulación, si se da cuenta que los que han sido perseguidos durante todo el proceso de la historia, ellos son los que dicen, Señor, ya queremos que ya ejecute los juicios. Y ahora dice, espérense que todavía faltan unos consiervos, ¿no? ¿Cuáles son los consiervos que faltan? Dice, los que faltan que salgan de la gran tribulación. Ahora, yo todavía no les voy a aclarar, no les voy a adelantar. Algunos dicen que la iglesia, pero nosotros, si nosotros no queremos pasar la gran tribulación, nosotros seremos llevados en un rapto y estaremos en el cielo. Hay algunos que predican así, dicen, y qué bonito, se escucha. Y yo me voy primero, dice, ¿por qué? Porque yo no quiero pasar, dice, la gran tribulación. Ahí son los hermanos que están medio tibios, esos se quedan, y esos van a pasar la gran tribulación, dice. Esos se quedan. Pero, si leemos aquí, luego, a ver, dice, ¿quiénes son esos que están ahí glorificando a Dios? Dice, son todos esos que han salido de la gran tribulación. La pregunta es, si ya viene una gran tribulación y no existe la iglesia verdadera, ¿a quién hay que perseguir? ¿A quién perseguiría? A ver. ¿Sí me entendieron la pregunta? A ver, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿O cuál es la respuesta? Porque si no hay iglesia, no hay tribulación. No hay a quién perseguir, pues. Tribulación. Claro, yo estaba que le daba vuelta, y decía, a ver cómo. Vamos a estar así y salimos, y ahí se quedan los que son tibios. Los que son tibios le ponen un cañón, blasfeman al Señor y se quedan y se salvan, no mueren. O sea, no mueren porque no los matan, pero pierden su salvación, porque están tibios.
O sea, sí, pero cuando habla aquí de este punto, de la gran tribulación, y lo voy a poner así de esta manera, y yo lo veo, hermano, aquí esto es personal, voy a poner serio aquí. Actualmente todavía no vivimos la gran tribulación, nosotros, pero los hermanos que están pasando allá en Nigeria, ellos sí están viviendo la gran tribulación, porque es el Estado en contra del pueblo cristiano, y les está permitiendo, o sea, ellos están viviendo una gran tribulación, ellos están, digamos, como los primeros que están aquí, pero cuando se refiere a la gran tribulación, ya se refiere, como decir, al dominio, pues total, todos los cristianos a correr, todo, a nivel mundial, es nada, por eso dice, como el apóstol dice, como nunca antes se ha visto. O sea, él vio algo que decía, yo he visto que cuando Saulo perseguía a la iglesia, ustedes saben que él corría, entraba a un pueblo, entraba a una ciudad, irrumpía, los azotaba y los mataban y era público. Y para nosotros eso es como que sorprendente, wow, eso es terrible. ¿Y cómo la gente va a probar aquella muerte? Y ya, y decimos esto. Pero Juan que vivió eso, él dice, eso, a lo que yo vi, eso no era nada. Dice. O sea, yo vi, y así también le va a caer la milicia. ¿Ustedes por qué? Ustedes son. Y recuerde que el cristiano en su futuro va a ser considerado un terrorista. Porque va a estar en contra del sistema que todo el mundo ha aceptado. En contra de ese sistema que todo el mundo lo va a aceptar y va a ejecutar. Y le van a decir, ¿usted por qué no quiere aceptar el sistema? Si el sistema es bueno, el sistema le da de comer, usted no tiene que trabajar, nadie le va a robar, está bien con su familia, tiene salud. Y solo porque usted no quiere, porque su fe, y por esto y por lo otro, y usted está en contra, uy, es que lo odio, es que no entiendo por qué no le meten en la cabeza. Así la gente va a creer de ustedes. Y va a decir, y por causa de ustedes es que yo no puedo recibir los beneficios que yo quisiera para mi país. O para el pueblo. O para el pueblo, digamos. Por esos cuantitos. Por eso, tú lo sabes, y dice el Señor me dijo, y estos son los que han salido, dice, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrá más hambre, ni más sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué daría ese ejemplo? Si los hermanos cristianos tendrían su casa, tendrían sus cosas, porque no tendrían, si tú sales huyendo, ¿a dónde vas a conseguir agua? Nadie te va a dar agua, nadie te va a dar alimento, no tendrás dónde guardarte el calor. Tendrán que padecer y para el último aguantar hasta que los maten, porque ese va a ser el fin, que los maten. Los bienaventurados, que los matan rapidito, gloria a Dios. Por eso es que lo hacen lentamente ahí. Sí. El Señor tenga misericordia. Que no dé la fortaleza pues, para poder aguantar. Para poder aguantar. Porque sabiendo que usted se va a vender después al diablo, usted va a perder más. Va a perder más. ¿Qué Va a cosa? perder más, le toca aguantarse. Le toca aguantar. Mire, nos vamos a saltar un ratito al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo, capítulo 24, versículo 29. El de la gran tribulación, ¿no? Mateo 24, versículo 29. Mire, ese versículo es clave. Dice, mire lo que dice ahí. Inmediatamente, escuche bien la palabra. ¿Qué es inmediatamente? Una vez que ocurre esto, e inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. A ver, ¿ya? O sea, después de que ocurre toda esa persecución, ahí va a haber, como dice, un cataclismo, le llaman. Nosotros tenemos esa palabra, cataclismo. Va a ocurrir ciertas cosas a nivel ya global, porque es el globo terráqueo, la luna y el sol. Dice aquí en el libro de Mateo, antes de eso habla acerca de toda la tribulación, antes de eso habla, todas estas cosas señales antes del fin, en el 24, usted lo puede leer en casa.
Pero yo solo quiero que se centren ahorita en esta parte que dice. Inmediatamente dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y obviamente, si el sol se oscurece, la luna no dará su resplandor. Por eso aquí explica. Usted dice, uy, no, se me apagó el sol y se me apagó la luna. No. La luna solo refleja aquello que le da el sol. Si el sol le ocurre algo, la luna pues tampoco puede hacer nada. ¿Ya? Y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando se refiere a las potencias de los cielos, se refiere a todo aquello que hay en el cielo. Nosotros que vemos en el cielo, pues los cometas, las estrellas, vemos las nubes. Todo eso va a ser conmovido, o sea, va a haber un cambio. ¿Por qué va a haber un cambio? Si nosotros vemos, decimos, ¿qué hace la capa de ozono aquí en el planeta Tierra? Nos cubre los rayos ultravioletas. Si la capa de ozono se está haciendo alterada, ¿qué ocurre? Todo el clima se altera. Si llegase en algún momento bajar el nivel de la temperatura del Sol, ¿qué cree que le va a pasar a la Tierra? Nos congelamos. Los que ya tenían en la sierra que se congelaban un poquito, se van a recontrahelar. Lo que nosotros que estamos aquí, que somos de la costa, nosotros vamos a estar como si estuviéramos en Quito. Pregunta, ¿qué pasaría con los animales y con las plantas que están aquí? Hermano Antonio, se mueren porque ellos no están habituados. Ellos son del ambiente, eso hermano Vicente, son de este ambiente. Si llega a ocurrir un movimiento así, apenita alterado del sol o apenita alterado de la luna, o los congelan o los chaman. Imagínense. Es que eso es lo más lógico. De que se muere, se muere. Sexto sello, por eso fue que avancé a la lectura de los 144.000. Esos 144.000, ellos también van a estar dentro del recorrido de la gran tribulación. Ya vamos a ver por qué. Dice en el 12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo, dice, un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron, ¿qué? Sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, dice, y el cielo, dice, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Y qué pasó? Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ya. Si nosotros leyéramos en secuencia, decimos, bueno, aquí pasó todo esto y ocurrió todo esto de catástrofe, y ahí leemos el capítulo 7, y decimos, bueno, y ahora están los 144.000 sellados, ahí eso como que ya no hay donde correr, donde corran los 144.000 sellados porque ya pasó todo. Ya vinieron los cataclismos. Entonces ellos es antes de que ocurra eso. Los 144.000 están en el proceso de la gran tribulación. Digamos, en el sello 5. En el sello 6, digamos, ahí ya todos han sido ya raptados. Ahí ya ocurrió el rapto y todo este asunto. Ya no están en la tierra los 144.000. Vamos a ver en el otro domingo qué ocurre más después, ¿no? Pero quiero que note esto, dice, y cuando en el sexto se dice, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Nosotros a veces vemos la luna roja, ¿no? ¿Se han visto? Dicen, la luna roja, luna de sangre. Y la gente ve y dice, uy, ya es el apocalipsis, ya está, dice la luna en rojo, ya. Es la luna cuando ya justo el reflejo del sol está cambiando. Recuerden que es como un hielo gigante, entonces se va a poner así. Pero lo que sí se puede entender es de que cuando Dios dijo en Mateo, dijo, verán señales en el cielo. Y recuerden que esto, así como gira la tierra, la luna y el sol, imagínense que es como un reloj gigante. Un reloj que da vuelta y da vuelta. Y en su momento, cuando ya la luna se pone roja, ella avisa que hay un cambio de era, un cambio de siglo. ¿Ya?
O sea, hay un cambio que se ejecuta cuando sale una luna roja. Hay algo que ocurre, como quien dice, es como que un conteo regresivo, ¿ya? Para que ocurran todas estas cosas. Esas lunas rojas son conteos regresivos. Como cuando usted dice 10, 9, 8, 7, 6. Y usted ya va viendo que cada vez más roja y cada vez usted la ve más cerca, más grande. ¿Se ha visto cuando se pone rojo usted la ve grandota? Eso es un conteo regresivo. Ahí, ¿sabe por qué usted la ve cada vez más roja? Le digo de esta manera. Todo lo que le ocurre al sol, le ocurre a la luna. Si el sol ya está cambiando, digamos así, de alguna manera, la llama o el resplandor, o dígame usted, a ver, aquí, hermana Brigitte, cuando usted ya ve que el tanque de gas, ¿qué le pasa que se le está gastando? ¿Qué le pasa a la olla? Ah, ¿verdad? Que la llama no es igual, aunque sale de la misma llama. Hay como que ocurre algo diferente. Oye, una señal y dice, ya se va a acabar el gas, se me está negreando la olla. Y es el mismo gas. Desde que entra hasta que sale, es el mismo gas. Pero extrañamente, cuando ya va como que acabándose el gas, ya la olla se le va negreando. Y la llama ya va cambiando el color. Ya, digámosle así, como que en el sol ya se le está acabando el gas. Por eso el resplandor, cuando sale la luna roja, y cada vez sale más roja, es porque poco a poco ya se está acabando el gas del sol. Por eso aquí dice que el sol va a apagarse su resplandor. Obviamente no va a apagarse al 100%, pero va a haber cierto declive. Recuerde que si ocurre algo mínimo, podría decirle, qué sé yo, que baje 1 grado o 2 o 3 grados el sol, aquí en la Tierra es un cambio drástico, gigante. Eso aquí nos desbaratamos todo donde ese sol se le mueva un poquito. Pero ya le digo que la luna no, ya ha habido cambio, pero el sol ya es más fuerte. No, ya nos muestra aquello, ¿no? Ya ahorita ya le pica la piel. Y eso es que uno anda más negrito que antes. A ver, dice, y mire aquí dice, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, dice, como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Dice. Y las estrellas del cielo cayeron, dice, no es que cayeron y usted ya no las vio, sino dice que las estrellas cayeron sobre la tierra. ¿De qué cree que pasa si una estrella cae sobre la tierra? Hace unos huecos, nos quedamos como la luna, nos quedamos. Pero, nótese esto. Las estrellas del cielo, dice, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, él dice, ¿cómo? Parecido a cuando el viento sale. ¿Qué pasa cuando el higo está hecho y cae sobre la tierra? Ya. La pregunta es, ¿cómo cae el higo? Ya. Cae y explota. Porque recuerda que está añejado y está así como que a punto de explotar. Y cae y se revienta. El meteoro cae y ¿qué pasa? Obviamente. Cae un meteorito y cae. O sea, no que cae ahí el huequito, no que cae y... ¿Ya? Peor, porque usted dónde se pone. Por después se echa bala, por lo menos se acuesta y dice ya no pasa la bala por encima. Pero imagínense que cómo se ve cuando le va a caer. Tiene que estar mirando el cielo, ahí viene. Corre. Tiene que correr de aquí hasta Guayaquil para que no le alcance. Porque te cae aquí uno, medio Durán no nos deja sin medio Durán. Pues. Un monito ya se va a Durán. Ya. Dice, ahora, todos estos eventos va a ver que son como concentrados. No es que va a ocurrir una cosa, va a ocurrir otra cosa. No, todo es como que seguidito. El sol se oscurece, la luna se pone roja. O sea, es en ese instante. El sol se oscurece, la luna se pone roja. Y las estrellas del cielo. Ahora, yo le digo en cierta forma, Dios es compasivo. Porque si Dios hiciera, digamos de alguna manera, que las estrellas del cielo cayeran, pues nos quedamos sin tierra, no habría. Lo que Juan ve es, digamos, como una especie de lluvia de meteoritos. Van a caer pequeños meteoros, que es como una lluvia. Una lluvia de meteoritos, dice. Dice, como la higuera deja caer sus higos y sigue sacudida, dice. Y dice, y el viento, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Usted ve el cielo,
Y si algo va a irrumpir en la atmósfera, ¿la nube qué hace? Se abre. Entonces, si van a haber varios meteoritos que van a acceder a nuestro planeta Tierra, ¿el cielo qué va a hacer? Se va a abrir. Por eso dice, se va a abrir como un pergamino el cielo. Dice, yo vi cómo esas nubes se hacían así por allá y entonces todo empezó a caer. Eso es lo que ve Juan. Imagínense, dice Juan, lo que he visto, wow, eso, yo, algo espantoso. Él estaba así abajo y miraba cómo el cielo se abrió y cómo eso empezó a caer. Y caía como liguera. Sí, y cómo liguera caía eso, ¡plá! Caía así, ¡plá! Así yo vi lo que ocurría en la tierra. Abrió los cielos y cayó el agua. Y cayó el agua así, por chorrote. Se abrieron las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos. Sí. Así mismo es el, pues, ¿verdad? Y dice que cayó el agua. El agua. Inundó a la tierra. Yeah. Y ese es hasta el sexto sello. Ahora, en el capítulo 8 está el séptimo sello, que como igual ese séptimo sello apertura otros eventos más. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque como son más descripciones, entonces no le puedo expandirme tanto. Pero creo que tenemos bien en claro aquello, ¿no? De que la iglesia, ya le digo, unos dicen que no va a sufrir la gran tribulación. Otros dicen que sí. Otros dicen que mitad y mitad. Que una parte sí va a sufrir y la otra no. Así va, o sea, dicen así. Va a haber un sector que sí se va a ir porque ahí el apóstol habla acerca del rapto, ¿no? Todos decimos el rapto de la iglesia. El apóstol dice, en un abrir y cerrar de ojos dice, los que hayamos quedado vivos. Pero yo voy más por el lado en el que dice, los que hayamos quedado vivos. Yo me pongo a pensar, los que hayamos quedado vivos. Porque uno dice, bueno, nosotros aquí estamos vivos, ¿sí? ¿Ah? Y puede ser el rapto, ¿sí o no, hermano? Estamos vivos aquí y viene el rapto y nos vamos. Pero si yo le digo, hermana Nicole, de los que hayan quedado vivos, ¿usted cómo me entiende esa frase? ¿Los que hayan quedado vivos de qué? Los que quedaron buenas y vivos, que aguantaron, ¿no? Esos son los que van a sufrir el rapto. Yo me caso. ¿Verdad? ¿O no, verdad? Ya igual vamos a seguir viendo la próxima semana porque hay otros textos que sí van a decir, bueno, sí, es verdad que sí nos vamos, o sí es verdad que no nos vamos. Entonces hay parte y parte.